Buenos días, nos encontrábamos con Tanit Serrano Arias, quien tiene estudios en Historia, Educación y Arte a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es directora del Departamento de Cine de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y le agradecemos porque el día de hoy nos expondrá brevemente sobre la figura de Desiderio Hernández Xochitiotzin y también sobre el documental que ella realizó a tan emblemática figura. Y bueno, sin más, le damos la palabra. Muchas gracias, estimada Tanit. Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, agradecerte esta invitación, como siempre me poder compartir con ustedes. Y bueno, pues ya sabes que con mucho cariño y aprecio, pues les compartimos lo que hemos venido realizando. Yo estoy ahora como coordinadora del Colegio de Cinematografía. Antes estaba como coordinadora en el área de vinculación de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Y fíjate que este proyecto lo realizamos allá por el 2022, y pues lo trabajamos para una figura que para nosotros es un personaje que ha sido reconocido a nivel internacional. Por ejemplo, en Harvard se le ha reconocido en la cátedra de mural como inclusive el mejor muralista del arte mexicano. Y bueno, pues sabemos que tenemos ahí siempre tres grandes muralistas cuando hablamos del muralismo en nuestro país, que son Siqueiros, Orozco y Rivera. Y sin embargo, algo que hemos visto o que analizamos cuando gestábamos esta investigación es que el muralismo se centra principalmente en la Ciudad de México, es decir, ha sido muy centralizado este tipo de arte. Sabemos que el muralismo contiene características pensadas para hacer un arte para el pueblo que pueda ser disfrutado en un rompimiento, no en espacios como galerías, pues museos específicos por los que hay que pagar, sino que por eso se diseña en una monumentalidad y en espacios públicos. Y sin embargo, lo que hace el maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin es darse cuenta de que no siempre está llegando esta propuesta a estos espacios, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues que Xochitiotzin nos ofrece un arte donde conjuga la imagen, pero lo complementa con el texto. De tal manera que muchas de sus investigaciones, que además son muy rudas en el sentido de que pues él va, documenta, revisa las crónicas y entonces lo va presentando a través de un discurso visual que recurre a la imagen a partir del mural, pero también a partir de técnicas vanguardistas, porque él está en Europa y entonces allá trae vanguardistas y lo apropia dentro de la narrativa que se conoce como la tlaxcaltequidad. ¿Qué es la tlaxcaltequidad? Pues un concepto que rompe en la historia pues maniquea de nuestro país, de decir en esta historia de que pues los mexicas, que era el gran imperio cuando llegan los españoles, pues los tlaxcaltecas se suman a los españoles para vencer a los mexicas. Y entonces pasan a la historia como los grandes traidores de la patria. Y entonces, pues Xochitiotzin dice, pero es que no podemos hablar de una traición, porque sabemos bien que en ese momento ni siquiera una patria, no había un elemento de unidad, sino que eran diferentes agrupaciones y evidentemente pues estaban los sistemas tributarios, como tú bien sabes, ¿verdad? Entonces, claro, les iba muy mal y lo que hacen es sumarse a alguien que pueda vencerlos. Pero además esto es algo que sucedía. ¿Qué hace entonces Xochitiotzin? Pues contar esta historia a partir de elementos crónicos históricos, documentarse y plasmarlo en sus obras. Por eso cuando nosotros llegamos a Xochitiotzin nos encontramos un personaje polifacético, un personaje que hace mural, personaje que hace vitral, un personaje que está haciendo escultura, que hace gestión cultural, preservación de patrimonio y verdaderamente, pues es por ejemplo uno de los fundadores del barrio del artista, es uno de los fundadores de la Escuela de Arquitectura de la UAP. Y entonces cuando empezamos cada vez a buscar más de él, pues encontramos que de verdad el hombre era inquieto, que era un apasionado del arte y que pues su trayectoria no podía perderse, que los estudios que teníamos de él son pocos todavía, que no pasa la historia como uno de los grandes famosos, porque su obra principalmente la hace en la región de Puebla y Tlaxcala, pero que su obra verdaderamente es grande y que cuando nos vamos al nivel de análisis técnico, estético, histórico, pues es riquísimo en el trabajo.
Eso es lo que da pauta cuando, ¿no? Aquí en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales tenemos un grupo de investigación que se llama Investigación Documental y Registro de Memoria, donde se conforma un grupo multidisciplinario entre estudiantes de diferentes áreas que vienen a hacer servicio social y práctica profesional. Desde la línea de carácter más histórico, un poco más riguroso, investigamos, documentamos, hacemos material de archivo, pero también bajamos a hacer levantamiento de testimonio oral, que para nosotros es una de las preservaciones más ricas y que ha contribuido al rescate de diferentes artistas en diferentes momentos y épocas. Cuando nosotros juntamos toda esta información, fíjate que por ahí, más o menos como por abril del 2022, pensábamos hacer primero artículos, fue la primera, ¿no? Es que es nuestra salida, generar algunos artículos, algunas cuestiones de difusión también se pensaron cuando se Gloria Tirado Villegas del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y nos genera la invitación porque se cumplía el centenario del aniversario, bueno, centenario en la celebración del nacimiento del maestro Xochitl y el 15º aniversario luctuoso de la muerte del maestro Xochitl. ¿Qué hacemos? Bueno, pues empezamos a proponer qué elementos vamos a hacer, qué vamos a diseñar y empezamos a buscar maneras interesantes de llegar con la gente. Y ahí, pues, nace la idea de generar una escaleta base. Luego ya empezamos con un levantamiento de entrevistas, toda la etapa de preproducción para el desarrollo de este documental. Y pues este documental, que prácticamente su primera vez que se pudo observar fue allá por octubre, en octubre del 2022, fue muy bien recibido. Fíjate que en aquella ocasión, en memoria, homenaje al maestro Desiderio, lo que hicimos fue mostrar primero este documental y luego llegaron varios investigadores de toda la República, lo cual nos gustó porque se sumaron a los festejos de este aniversario de nacimiento del primer centenario y del 15º aniversario luctuoso de la muerte de Desiderio. Y entonces, este documental de 33 minutos lo que hace es una propuesta en donde nosotros decíamos en el arte, pues es un artista, un lienzo, pero también es una vida. Y entonces queríamos recuperar cómo el maestro Xochitl pinta una historia de vida única, pero cómo además sube entre la línea de la tlaxcaltequidad esta preservación histórica. También queríamos trabajar algo que para nosotros es de gran importancia y es que las personas entiendan qué pintaba y por qué lo pintaba. Cuando empezamos a trabajar en esta escaleta, la primera parte generábamos una recuperación a partir de el amigo, los cronistas, los especialistas en arte, pero también llegamos a buscar a una persona que nos dio mucha información y que es la hija del maestro Desiderio Hernández Xochitl, la maestra Citlali H. Xochitl. Y que ella es la presidenta de la Fundación Xochitl, y entonces ahí esta parte termina de gestar y de mostrarnos al ser humano. Y ella nos platica pues muchos relatos, nos platica por ejemplo los personajes que vemos dentro de los murales, dentro de las obras, que son sujetos de la cotidianeidad. Son personas que existieron, son personas que vivieron el día a día. Y entonces, por ejemplo, nos decía los murales que están en Palacio de Gobierno, en Tlaxcala, que son más de 400 cuadrados, que es una obra que le llevó décadas de su vida, y cómo él además tenía una parte tan disciplinada. Entonces se levantaba temprano, a las 6 de la mañana, iba a observar que estuviera ya los murales preparándose la grisalla, como es un al fresco, entonces hay que revisar, hay que dar su tiempo para que esté lo suficiente húmedo, pero no tan seco, porque si no, entonces el pigmento se bota. Y cómo regresaba a su casa, tenía que comer rápido para volver a regresar, a subirse a los andamios y ahí trabajar, decía, devocionalmente todos los días y regresar otra vez a las 6, 7 de la tarde a su casa para poder concretar pues este programa podemos ver y que justo lo que tiene es, uno, el reconocimiento del elemento histórico de la tlaxcaltequidad. Dos, ¿qué aporta Tlaxcala al mundo? ¿No? Que esta parte es muy relevante y que en la historia oficial
no siempre se vislumbra. Entonces, él apunta mucho a hacer sentir orgullosa a la gente de Tlaxcala para decirle cómo se inscribe dentro de la historia. Entonces, es otra visión también. Tres, el subir a sujetos cotidianos, el ver cómo si está, por ejemplo, en el mercado representado, eh, diga qué se vende en los mercados y entonces cuando tú ves los elementos de verduras, de frutas, son reales. Él hace un estudio inclusive de la vestimenta indígena para poderla representar de manera muy fuerte. Ahí, por ejemplo, el doctor Eduardo Merlo, que es uno de los arqueólogos más reconocidos que tenemos aquí en el INA, dice, he llevado muchas veces a mis alumnos a que vean cómo el estudio que hace Xochitl de la vestimenta se corresponde totalmente. Es decir, hay estudio etnográfico, hay estudio antropológico, hay estudio histórico y por supuesto eh, ese mural, ellos no sé si lo conozcan, pero si no lo conocen, de verdad los invito a que lo recorran, a que lo puedan visitar. Es extraordinario por todo el panorama que cuenta de antecedentes históricos y cómo además trabaja la línea, por ejemplo, de la representación del común, a los compadres, a los amigos, a las personas que pasan. Muchas veces les decía, quédate ahí porque voy a retratarte y te voy a poner aquí, ¿no? O bien, por ejemplo, cómo pone en un espacio la impronta de su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus hijas, de su padre, él mismo. Entonces, es esta parte de apropiar el sentido identitario, pero además de pertenecer y de trascender. Bueno, este documental que nosotros realizamos allá por el 2022, la verdad es que nos ha ido muy bien, es un documental que ha sido muy, muy noble. En la parte técnica, pues yo hago dirección en producción. En la producción ejecutiva, Jorge Zamora Machuca nos aporta. Trabajamos una dirección de fotografía que es Montserrat Merlo. Tenemos un sonido directo, una postproducción sonora y una musicalización a cargo de Miguel Bonilla de Torreblanca, que cuando nosotros lo ensamblábamos decíamos, bueno, ya tenemos todo este elemento histórico y apasionante, que dicho sea de paso, cuando empezamos a indagar, a levantar estos testimonios, estas entrevistas, fíjate que sucedía que pues entrevistamos a Alma Guadalupe, que es una docente, ha sido investigadora también de todos estos artistas pues del siglo XX. Y entonces ya tuvo la oportunidad de entrevistarlo, de platicar con él y da mucho aporte. Y entonces ella nos relata mucho que viene realizando. Nos da entrevista el maestro Aurelio Solís, que fue expresidente del Barrio del Artista, acaba de cumplir 50 años también de artista. Tuvo recientemente una exposición ahí en el Carolino por sus 50 años de artista, también muy reconocido dentro del ámbito del arte. La doctora Gloria Tirado, que es una investigadora pues muy consolidada en estudios sobre Puebla, en estudios también el doctor Eduardo Merlo, que también nos aporta en esta entrevista esta mirada, sí, de la historia, del arqueólogo, perdón, desde la historia, pero también desde el amigo, porque a él le toca que Xochitl lo abrace, ¿no? Pues como él enseña, le guía, pero se convierte pronto en su amigo. Entonces, la verdad es que las charlas con él trascienden hacia la amistad y es muy rico lo que él nos relata. Y la última entrevista que le hacemos es a la maestra Citlali H. Xochitl. Y entonces para ello lo que hicimos fue un ensamble, vemos estampas a través de fotografías reales, actuales de la Matlalcueyetl, y esas hacen animación, a través de la animación del arte digital, transferencia, hasta quedar superpuestas en las pinturas reales del maestro Xochitl. Él hace cerca de 2000 pinturas a la Matlalcueyetl o la Malinche. Y esto se explica porque cuando tú recorres pues la región te das cuenta de que es su referente geográfico, histórico, cultural, pero además de belleza natural.
a él le inquieta mucho poder representarla y plasmarla en diferentes etapas, en diferentes estaciones del año. Y entonces, verdaderamente es hermoso cómo lo va trabajando. La Matlalcueyotl es testigo, la Matlalcueyotl es su correspondencia, es su metáfora de vida también de Xochitiotzin y está presente. Y luego vamos tomando elementos de representación. Por ejemplo, es una persona muy alegre y a él le gustan mucho los carnavales. Y entonces hay una estética hacia la representación carnavalesca. Y ahí, bueno, la verdad es que Miguel Bonilla se trabajo y se entusiasma mucho con nosotros y él hace todo el diseño sonoro. Él es músico, estudia en el conservatorio y también es pues un cineasta y entonces entiende este diálogo donde le decimos que queremos que se escuche esta atmósfera sonora, este diseño sonoro y hace toda una maquetación sonora pensada y diseñada y creada en cada momento. Entonces, cuando, por ejemplo, entras a la imagen del carnaval, escuchas además esta sonoridad, la alegría, las carcajadas de la gente, los instrumentos propios de la época. Y bueno, se ve también cada estampa. Las estampas sonoras en español, las lee, las pronuncia el doctor Frank Loveland, que además es un estudioso de la lengua, egresado de Harvard. Y por el otro lado, en náhuatl tenemos a Misael Sánchez, hablante, estudioso, además del idioma, y que se prepara para poder hacer esta lectura de náhuatl antiguo. Bueno, estas partes van ensamblando entonces, yo siempre digo, el hilo conductor en realidad es la poesía. Y alrededor de la poesía en náhuatl vamos teniendo estos testimonios, estos relatos, esta recuperación también en archivo, por supuesto, que para nosotros es vital, para ir conjugando sin perder de línea que lo que queríamos era sí mostrar toda la obra de todo lo que produce y hace, pero sin perder de lado carnos al ser humano, porque para nosotros eso es importantísimo. Cuando tú logras entender qué le apasiona a un ser humano, por qué representa tantas veces a la Matlalcueyotl, por qué, por ejemplo, está la Virgen de Ocotlán tan presente dentro de la línea de su representación artística, y por ejemplo, aquí en la iglesia de Ocotlán está todo lo que son los vitrales, que es precioso ahí enfrente de la escuela Motolinía, y que además hace una recuperación, por ejemplo, del vitral a la técnica antigua y relata todo el programa histórico de la aparición de la Virgen, convierte en una orden, cómo se convierte en la patrona, eh, todo el elemento de posicionamiento. Entonces te das cuenta que de verdad Xochitl está intentando hacer esta combinación para decir, bueno, no es Tlaxcala nada más, Tlaxcala en realidad impregna a todo el país, por decirlo ya en el momento que a él le toca. Y a través de esta representación artística, pues va uniendo, porque él trabaja mucho entre Tlaxcala y, por supuesto, Puebla. Entonces, su obra pues es grandísima, ¿no? Está ahí, por ejemplo, enfrente de la catedral, el edificio Arlanza. Ahí tenemos todo un mural que es a partir de mosaico. La gente lo conoce como Almacenes Rodríguez, pero es el edificio Arlanza. Ahí tenemos obra en el Cubo del Sol de Puebla también, en la capilla, en esta iglesia, perdón, de Nuestra Señora de Ocotlán. Tenemos intervención, por ejemplo, en la iglesia de Ocotlán también, el diseño de los caminos allá en Tlaxcala. Estos murales que te decía que son más de 400 metros cuadrados en Palacio de Gobierno. Tenemos 3 murales también conciliar de Tlaxcala. Entonces la Xochitl es grandísima, grandísima. De hecho, este documental se queda corto para alcanzar a estudiar y a representar toda la magna obra que tiene Xochitl. Perfecto, estimada Tanitza, siempre tan sugerente de todas tus propuestas. Yo solamente agregaría algo que, bueno, dos cosas. La primera es que el documental es sumamente sugerente, que se tiene que ver. Invitamos a la revisión de este material, pues académico, ¿no? Pero no por eso se encuentra y no está limitado a un cierto círculo, sino también permite reencontrarnos con muchos aspectos de nuestra historia, ¿no? A través del mismo. Y la otra cuestión que me llama mucho la atención es precisamente que rescatando la figura de Desiderio Hernández, podemos observar
digamos, tramados artísticos que se incrustan dentro de una universalidad. Sin embargo, esa universalidad también remite dentro de su recursividad en la mexicanidad, ¿no? Es decir, alguien del norte, del sur o del centro se va a reencontrar en esos murales, ¿no? Independientemente de la apreciación artística o del canon artístico en el cual se incruste universalmente, pero creo que Desiderio captó algo de la mexicanidad en ese sentido, ¿no? Y creo que es muy importante regresar a la figura, regresar a digamos, a su obra y repensarla una y otra vez, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Y bueno, sin más, agradecemos mucho a la coordinadora Tanit y finalizamos esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vid. Al contrario, agradecerles por escucharnos y le voy a compartir a Bitsu para que me haga favor de compartirles a ustedes el tráiler también de este documental, Mm, pues tengan una probadita. Este documental ha recorrido diferentes salas de cine. Hemos llegado a la Cineteca Nacional y próximamente, ya en otoño, estaremos visitando, tenemos ahí una invitación para la Universidad de California, mm, porque están muy interesados en toda esta muralística que se ha hecho pues en México, pero sobre todo que está descentralizada y que toma elementos más de naturaleza, de elementos contextuales, sociales e históricos, y que rompe un poco la triada que pues se venía conociendo en el mural. claro. Muchísimas gracias, Bitsu, te Muchas mando un abrazo gracias. muy grande y pues Por muchas favor. gracias por su tiempo.